Regresamos aquí a Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Tele 11 y Z93. Aquí vive la política y antes que nadie, antes de irme a la pausa, les decía que le tenía información muy importante con respecto a uno de los nombramientos. En la línea telefónica tengo al licenciado José Enrico Valenzuela. Buenos días, Kiko, bienvenido. Muy buenos días Eddie, buenos días a todo el público que nos sintoniza aquí en Puerto Rico y a través del mundo. David Figueroa es el nominado a la oficina del procurador de personas con impedimento y se envía una carta el pasado viernes a los efectos de presentar algún tipo de información con respecto al mismo. La carta está firmada por su señoría, ¿correcto? Así es, correcto. En efecto, este servidor ha representado a varios comercios, principalmente pequeños y medianos, a través de toda la isla. Venimos a conocimiento por parte de mis clientes y de este servidor de que este señor, David Figueroa Betancourt, ha sido demandante en casos presentados durante el mes de julio, mientras había sido nominado el 11 de julio precisamente de este año 2025. Los casos fueron presentados por su abogado, que es el licenciado José Carlos Vélez Colón, quien a su vez también está fungiendo como segundo en la agencia o asesor principal de la Defensoría de las Personas con Impedimentos mediante un contrato en una corporación que él maneja y que está siendo administrada por una persona que no está admitida a la profesión legal en Puerto Rico por ser de la República de Colombia. Es decir, está dando asesoría legal a la agencia con una persona que no está admitida a la profesión legal, dando asesoría como abogado, y a su vez está demandando a los comercios en el tribunal estatal. Estos casos, uno de ellos particularmente, también fue demandado mi cliente, donde ya había sido demandado previamente por otro demandante con el mismo abogado, licenciado José Carlos Vélez Colón, en el Tribunal Federal, y es decir, esta vendría siendo su segunda demanda. Luego de haber revisado el expediente recientemente, nos percatamos que entre la semana de octubre 8 al 15 de este año 2025 los desistió todos a la misma vez voluntariamente con perjuicio y ya de por sí los clientes habían incurrido en gastos legales por razón de estas demandas. Licenciado, esto viene aconteciendo desde hace ya un tiempo, me parece 2018, 2019, porque recuerdo que hubo un incidente inclusive en el Tribunal Federal donde se le privó al licenciado de cobrar honorarios en un momento dado y se le han impuesto sanciones porque se entendía que este tipo de querellas o este tipo de proceder había sido impropio. Refrésquenos la memoria en cuanto a eso, por favor. Correcto, el caso inicial comenzó en el año 2015. Este servidor fue el que representó a los demandados, y había una práctica, o todavía sigue la práctica, de que este caballero lo que hace es que ni tan siquiera va a los negocios, simplemente los revisa por Google Earth, verifica si están en alegado incumplimiento, envía una carta genérica donde esa carta solicita entre Amenaza con 5,000 demandar. a $10,000, correcto, si no hacen las supuestas mejoras, y le da un término breve de 5 a 10 días para que la persona conteste. De no contestar, pues zumba la demanda federal, y las personas lo que estaban haciendo era que le pagaban estas cantidades entre 5,000 a 10,000 Los para no tener comercios le que ver el pagaban caso. para no tener que llegar al tribunal. Así es, hasta que pues en este caso me contratan a mí y al bufete y pues decidimos litigarlo hasta las últimas consecuencias. Prevalecimos porque hicimos las mejoras de un tiempo récord y que de igual forma la parte demandante no pudo demostrar que prevaleció en el caso y por consiguiente no le dieron ni tan siquiera $1 en términos de honorarios de abogado cuando estaba solicitando entre 35 y $40,000. Esto presentó un precedente y el caballero, como quiera, ha continuado con esta práctica draconiana. Los comercios pues se cansaron de esta situación, algunos de ellos han optado por litigar los asuntos que les cuesta, pero siempre y cuando, en el caso de nosotros, exigimos que se hagan las mejoras lo antes posible, de manera que no los vuelvan a demandar. Porque el problema que había era que las personas no hacían las mejoras,
le pagaban a esta cierta cantidad de dinero a este caballero y entonces volvía y demandaba. Y era el cuento de nunca acabar. Pero aquí el problema no es ese, el problema, bueno, el problema en parte es ese. El problema principal aquí es que el mismo demandante es el defensor de las personas con impedimentos nominados. ¿Cuál es el peligro en Y cuanto a eso, de acuerdo con la ley y las facultades que tiene esa figura, licenciado? la ley particularmente permite a la ley 158 del 2015, permite al procurador adjudicar controversias que tiene ante su oficina relacionada por multas en los incumplimientos con la ley a los comercios privados y a entidades cuasi públicas o municipios, O sea que etcétera. más allá de entablar una reclamación a nivel federal, también el procurador pudiera tener facultad para sancionar comercios o inclusive personas, ¿no? Por propósitos de violación a esta ley federal. Así mismo es, y de igual hasta ley estatal y ley federal, y no tan solo eso, que la propia ley estatal le da la facultad también de recopilar pruebas e información confidencial de todos estos comercios por requerimientos que hay que cumplir con ellos. Y aquí lo que está ocurriendo claramente es que tú estás haciendo no tan solo juez y parte, sino que estás teniendo acceso a información confidencial de distintos comercios, entiéndase, registros de corporaciones, nombres de agentes residentes de corporaciones, números de crimen, números de todo, lo que conlleva operar un negocio en Puerto Rico, y están utilizando esa misma información para demandar estos propios comercios. Licenciado, la Eh, gobernadora dice, vi una carta enviada por el Centro Unido de Detallistas oponiéndose a la nominación del doctor David Figueroa como procurador de personas con impedimentos. La carta no menciona al procurador, habla de abogados y otras personas y otras que no son él. El procurador niega cualquier tipo de acusación y en la conferencia de prensa del pasado jueves ha dicho la gobernadora que muchas organizaciones respaldaron su nominación y que va hasta el final. Esta persona no tiene ninguna acusación, ningún caso pendiente, sostuvo la gobernadora desde el podio en la conferencia de prensa. Licenciado, a esos efectos, con abrir el expediente o mirar el epígrafe de las diferentes reclamaciones, ¿no es más que suficiente para ver que esta persona estuvo inmiscuida en este tipo de reclamaciones? yo no tengo duda alguna, y de hecho le agradezco a la gobernadora porque nos está haciendo un favor enorme de poder ir a las vistas públicas que se van a señalar en el Senado, porque vamos a ir los comerciantes que yo represento, al igual que este servidor, para entregar esa información, se divulgue y todo el mundo sepa quién es este señor. Y no tan solo sepa quién es este señor, sino quién es su abogado, que se ha lucrado desde múltiples comercios, timándolos con este tipo de reclamaciones, utilizando precisamente al defensor de las personas con impedimentos como demandante en estos casos. Así que ciertamente, gracias, le doy con toda honestidad, le doy todas las gracias, porque no hay cosa mejor que tener la democracia de que todo se sepa con los libros abiertos. Y eso es lo que va a ocurrir aquí. Y va a ser el ridículo nuevamente con una nominación que se la van a colgar porque no tiene los votos en el Senado y porque de igual manera nosotros estamos colaborando con esa investigación. Porque aquí lo que más me gustaría también es que este señor vaya ahí a testificar bajo pena de perjurio y bajo juramento y diga de que no ha utilizado la información de que tiene ante sí para estar demandando. Todo esto que A me ver está si se va a diciendo, atrever a hacerlo. licenciado, usted lo incluye o lo recoge en una misiva dirigida al señor Samuel Álvarez y a la señora María Alma Alfao, directora de la Oficina de Evaluaciones Técnicas, y el primero, Samuel Álvarez, investigador del Senado de Puerto Rico, el pasado viernes. ¿Correcto? Ellos, ellos sí, ellos tienen conocimiento de todo esto. Tan pronto los comerciantes se comunican conmigo, procedemos de esta forma. Y no tan solo eso, licenciado López, aquí hay una ley federal que se llama la Ley de Derechos Civiles. Cuando una persona, un individuo, que está trabajando para el gobierno o en una posición de poder, actuando su color de autoridad, hace este tipo de barbaridades, eso se llama persecución maliciosa y se puede demandar en el Tribunal Federal por violación a los derechos civiles, porque este caballero no es cualquier ciudadano. Este señor es un designado director de una oficina de defensoría con personas con impedimentos, que tiene acceso a todo ese tipo de información privilegiada y confidencial y la está usando para lucro personal. Y eso no tan solo es delito, sino que también te da pie a una demanda contra
los funcionarios gubernamentales en el Tribunal Federal bajo la Ley de Derechos Civiles. Licenciado, ¿han ganado alguna en el tribunal, más allá de los acuerdos transaccionales que han llegado? Por lo menos desde que yo tengo conocimiento, este señor nunca ha ganado un caso, por lo menos con este servidor. Que no tan solo es que hace las cosas de forma dudosa y cuestionable y antiética, sino que tampoco sabe litigar sus casos, porque por lo menos conmigo no ha ganado ni uno. Licenciado, tengo que pausar, pero cuando voy a abusar de su tiempo, porque quiero que me comente también de estas situaciones que están habiendo en cuanto a la libertad de expresión en los Estados Unidos a raíz del asesinato de Charlie Kirk. Si me Claro que sí. honra con algunos minutos, se lo voy a agradecer, pero regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Z93 y Tele 11. Aquí vive la política y antes que nadie, como dice Achero, mondando para que otros chupen. Aquí es que pica el peje, no se vaya lejos, regresamos en breve. Aquí llévatelo, Edu. Esta es la emisora.